Ser podcast. Bueno, la verdad es que yo percibo ese cariño, es verdad, cuando voy por ahí. Y bueno, estoy contento de que sea así, sobre todo los niños, que a fin de cuentas son las nuevas generaciones en todo. Que un niño te salude, incluso que te llame con el apelativo del Chopo, primero te hace gracia y luego te gusta. Faltan unos minutos para las 4:30 de la tarde. El estadio de Atocha está lleno a reventar. Saltan al campo los dos equipos que se disponen a jugar el derbi vasco. Pero antes van a dejar una imagen para la historia. A la izquierda, Ignacio Cortabarría, capitán de la Real Sociedad. Camiseta churriurdín, pantalón blanco y medias a rayas. A la derecha, José Ángel Iríbar, capitán del Athletic. Camiseta verde de manga larga, pantalón negro, medias también negras y sus guantes de portero. Tras cada uno de ellos, sus respectivos compañeros. En fila, al fondo, un grupo de mayorets, una banda de música y detrás, el público. En las gradas. Es 5 de diciembre de 1976 y Cortabarría e Iríbar portan entre los dos una icurriña. Iríbar. Episodio 3. De portero a leyenda. El año 75, 76, claro, 75 murió Franco y 76 todavía no había iniciado la transición política. Y el tema de Icurriña era uno de los temas álgidos y además muy controvertido porque bueno, pues se decía que la Icurriña no era la bandera legal y que no representaba más que un partido, ese tipo de cosas. Es Iñaki Anasagasti, que ese mismo año había sido detenido. Y lo malo del caso era que, bueno, pues en un momento determinado ETA ponía bombas y Guardia Civil, murieron creo que 2 guardias civiles quitando la Icurriña de cables de alta tensión. De manera que el tema era muy peleagudo, ¿no? Y en ese contexto tan malo, pues viaja Fraga Iribarne, que era ministro de Gobernación, a Venezuela. Habla de Manuel Fraga, ministro de la Gobernación con Franco, que autorizó todas las banderas regionales tras la muerte del dictador, salvo la vasca, porque decía era una bandera separatista. Antes de permitir exhibir esa bandera, pasarán por encima de mi cadáver, insistió una y otra vez. Pues bien, en este contexto, 2 futbolistas se plantaron juntos sobre el campo a demostrar que no tenían miedo. Bueno, después de la larga dictadura de Franco, pues yo creo que todos estábamos para apoyar, para hacer algo, lo que éramos nosotros, o sea, que éramos parte del pueblo. Yo al menos siempre me he sentido. También nos veíamos en la obligación de aportar con algo, y fue lo de la Icurriña. Lo de la Icurriña, quien lo cuenta es el propio Cortabarría, el capitán de la Real en aquel 1976, el que porta una esquina de la bandera en la salida al campo de Atocha y que ahora recuerda cómo se gestó la idea en el vestuario donostiarra. Muchos ni lo sabían, era clave para no ser descubiertos. De la Hoz, uno de sus compañeros era de Guetaria, se la encargó a su hermana, que la cosió y se la entregó a él sin saber para qué la quería. Pero bueno, él no estaba convocado. Bueno, nosotros estábamos pensando en el partido que teníamos con el Atleti y bueno, su hermana se encargó de coserla y eso, porque entonces en aquel tiempo no había Icurriñas en venta en las tiendas, y la cosió, y yo qué sé, fue una odisea porque la metió no sé dónde, atada al tubo de escape o no sé, cosas raras, ¿no? Y así, escondida en el coche que conduce de la Hoz, la Icurriña viaja de Guetaria a San Sebastián, donde la policía para al jugador de la Real y registra su coche en los alrededores de Atocha. Pero no la encuentra, así que de la Hoz sigue adelante. Aparca, se baja del coche, coge la bandera, se acerca a la ventana del vestuario, golpea con los dedos y pasa la Icurriña a uno de sus compañeros que ya estaba dentro vistiéndose para salir a jugar. Cortabarría va al vestuario del Athletic, se lo cuenta a Iríbar, le dice que piensen en el equipo si quieren participar y al final deciden todos seguir adelante. Les quedaba un último obstáculo, cómo saltar al campo con ella sin que la viera la policía que escoltaba el túnel de vestuarios. Metimos, creo que en esto del masajista, donde se llevaba el agua bendita y todo eso, y bueno, ese fue... Lo escondió muy bien y al final, a última hora, después de pasar la fila de grises que había, pues sacamos ya estando dentro del campo ya. Y la despliegan en otro momento de tensión, donde seguían sospechando que irían a por ellos, pero no lo hicieron. Años después, el propio de la Hoz contó que se enteró de que sí habían llegado a llamar desde Atocha hasta la oficina del gobernador civil para contarle lo que estaban haciendo, y que este dijo que lo dejaran correr. Que salga
la nuestra, pues bueno, es importantísimo. Habían estado escondiéndola durante muchísimos años y bueno, satisfecho y orgulloso. Iríbar ha llegado a decir en alguna ocasión que ha sido el derbi que mejor recuerdo le ha dejado en su memoria futbolística. Y no por el partido en sí, en el que el Athletic perdió 5-0, pero sí por haberse convertido en altavoces del pueblo vasco con un trozo de tela entre sus manos. Por cierto, hoy esa bandera se exhibe en el Museo de la Real Sociedad. Durante ese tiempo, Iríbar se mete en política. Forma parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, desde donde pretendía fomentar el euskera. Incluso llega a participar en un par de mítines en pequeñas localidades, pero se da cuenta de que no es lo suyo. Sin embargo, esa decisión traería consecuencias. El Chopo gestionaba un negocio floreciente de venta de patatas. Su principal cliente era el ejército, sobre todo en los cuarteles del norte de España. El ser de la Mesa Nacional le marcó. Sobre todo, creo que tenía él un negocio de patatas o no sé qué con el ejército, alguna cosa es. Y claro, le quitaron todo, ¿no? Le señalaron como Iríbar, pues traidor a la causa, habiendo sido portero de la selección española. El periodista Pedro Mari Goicoechea, autor de la biografía sobre Iríbar, recuerda aquellos camiones que recorrían las carreteras vascas. Y recuerdo que llegaba un camión rojo de la marca Ebro y ponía patatas Iríbar y tal. Esa empresa en los primeros años funcionó muy bien y después tuvo que cerrar. Y él lo atribuye, entre otras cosas, que en una época en la que él apareció ligado a unas siglas políticas, todo eso le pasó factura. Iríbar nunca tuvo vocación de político. Otra vez el Atlético de la capital contra el Madrid. 1977 es el año del casi. El Athletic, con Iríbar como capitán y líder indiscutible del equipo, casi gana la Liga, casi gana la Copa y casi gana la Copa de la UEFA. Fue una temporada brillante, pero amarga. En esta ocasión, una victoria o simplemente un empate daban al Atlético la oportunidad de proclamarse triunfador del campeonato de Liga 1976-77. Para empezar, la Liga se pierde en los últimos partidos, cuando se escapan entre los dedos puntos que parecían seguros. Los Leones finalizan terceros. Aquel título se lo lleva el Atlético de Madrid, con un punto más que el Fútbol Club Barcelona. El partido acabó con empate a 1 entre un cálido alirón cantado y bailado por la afición rojiblanca. En Europa, el equipo se fue deshaciendo de rivales de primera fila, entre ellos el potente Milán italiano o el Barça de Cruyff y Neskens y Charlie Resac. En las semifinales, por los pelos, se supera al Racing White de Bélgica. En la final esperaba la gloria. En el Athletic de Bilbao, Iríbar, Oña Eterra, Guisasola, Goicoechea, Escalza, Villar y Eso sí, había un inconveniente. El rival era la Juventus de Turín. Por parte de la Juve, Sof, Cucuredu, Porini, Sirea. El equipo entrenado por Giovanni Trapattoni, prácticamente la selección italiana, con Gentile, Sirea, Causio, Tardelli, Bétega y un portero llamado Dinozov, guardameta indiscutible de la Vecchia Signora y la selección azzurra, y con asombroso parecido físico con Iríbar. Recuerdo la final de la UEFA que jugamos contra la Juve y que, bueno, la anécdota es que cuando salimos al campo juntos nos encontramos los jugadores de ambos equipos, él era capitán, yo también, y bueno, nos estábamos los primeros y los italianos, que tienen mucha gracia y mucha chispa en este momento, decían, pero ¿cuál es cuál? Porque nos teníamos mucho parecido, ¿no? En ese sentido nos parecíamos bastante en aquella época. 1-0 en Italia, 2-1 en San Mamés. Los italianos ganan por el valor doble de los goles fuera de casa y el Chopo se queda sin levantar el título. De aquella final nace una relación de amistad y de mutua admiración entre dos grandes guardametas, posiblemente los mejores de Europa en ese momento, relación que se mantiene hoy en día. El portero italiano recuerda perfectamente aquel partido en San Mamés, en la catedral. Lo ricordo molto presente perché è stato veramente con mucho calor del público de Bilbao. Es un partido muy difícil. Y por supuesto recuerda a su nuevo amigo. Lo ricordo sempre con molto affetto e quindi spero que estia bene perché El disgusto fue tremendo. El doctor Carlos Ruiz, entonces delantero del Athletic, autor de un gol en ese partido y último pichichi que ha tenido el conjunto rojiblanco, todavía lo recuerda. La gente tiraba por el suelo, unos llorando, otros sentados quietos
con los ojos perdidos. Pitó el partido un austriaco, Linemeyer. Alguno aún le está buscando por Bilbao. Y llega la Copa, en el Calderón, Athletic Betis, apenas un mes después de la final europea. El interior derecha del Betis va a lanzar el segundo para su equipo. Ha detenido Iríbar. Empate en los 90 minutos, empate al finalizar la prórroga y a los penaltis. En ese momento, el entrenador de los Leones, Koldo Aguirre, se acerca al del Betis, su gran amigo y mítico exjugador del Athletic, Rafa Iriondo. Rafa, le dice, vais a ganar la final, os vais a llevar la copa. A lo que el responsable técnico del Betis contesta, ¿por qué dices eso, Koldo? Porque tienes una flor en el culo, le espetó el entrenador rojiblanco. Y así fue, el delantero del Athletic, Dani, que lanzaba los penaltis con su clásica paradiña, erró el lanzamiento. Se aplazaba, por lo tanto, la posibilidad de levantar la copa. Más penaltis. Bizcocho pone al Betis. Llega el decisivo. Le toca el turno a Iríbar. No puede fallar. Ahora, con los dos pies en el suelo, lanza Iríbar. El Real Betis Balompié, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. Vean ustedes la repetición. Iríbar se para y Esnaola detiene el penalti, por lo que el Real Betis Balompié, con 4-3 a su favor, se proclama campeón de la Copa del Rey de fútbol. La copa es para el Betis. La temporada 79-80 fue la última de Iríbar como portero. Habían pasado 18 años desde su debut y el Chopo lo había sido todo para el Athletic. Pero ese año, a partir de la 10ª jornada, el entrenador Helmut Senekovic le relegó al banquillo. Los problemas de espalda prácticamente le impedían jugar. No obstante, todavía quedarían algunos encuentros para el recuerdo. Sino que se lo digan a Iñaki Lequerica. Este desconocido futbolista, fallecido el año pasado, era delantero del Guecho, rival del Athletic en aquella edición de la Copa. En el partido de vuelta, disputado el 12 de diciembre de 1979 en San Mamés, fue el último jugador que le marcó un gol a Iríbar. Y para perder 7-1. Primero un orgullo sustituir al Chopo. Ser suplente de un mito no tiene que ser nada cómodo, pero ser su sucesor tiene que ser aún más complicado. Una losa difícil de cargar porque sabes que siempre te van a comparar con el más grande. La responsabilidad en el Athletic cayó en manos, o mejor dicho, en los guantes de Pello Aguirreoa. Un entrenador austriaco, Seneca, relegó a Iríbar a la suplencia. Las molestias físicas, sobre todo una hernia discal, complicaban la labor del mito. Luego una gran responsabilidad. El primero en sufrir la alargada sombra del Chopo. Porque la sombra del Chopo era alargada. Hoy día sigue siendo. Después vendrían otros, con más o menos éxito y siempre con la lupa de la grada, defienden la portería rojiblanca. Hasta que aparece Andoni Zubizarreta. Llega procedente del Alavés, firma por el Athletic con una escayola en el pie. Estaba lesionado y llega a Lezama. En el pasillo, al fondo del pasillo, un pasillo oscuro, oí una voz al fondo de una imagen grande que a mí me parecía que tapaba todo el pasillo que decía algo así como Ongi Etorri Andoni. Y era Ángel. Y para mí eso, en ese momento entendí que estaba en el Athletic. Goyo Blasco, Raimundo Pérez Lezama, Carmelo Cedrún, José Ángel Iríbar, Andoni Zubizarreta, Unai Simón. La historia del Athletic se podría escribir a partir de sus porteros. La camiseta con el número 1 pesa mucho en Bilbao. Pero, ¿y el color? Un día él me preguntaba, Andoni, pero ¿de qué color vas a jugar? ¿O cuál va a ser tu color? O lo que sea. Y yo le decía, hombre, Ángel, pues como tú, negro, ¿no? O sea, Chopo, aquella imagen de... como además la tele era en blanco y negro, solamente había negro. Entonces él me decía, no, tú tienes que tener tu definición, tu personalidad y tienes que marcar como tu imagen, ¿no? Y eligió el verde. En la selección, otro guipuzcoano, Luis Arconada, ocuparía el puesto que Iríbar había dejado libre. Ya se sabe, cosas de la playa. En este caso la de la Concha y del frontón, el Atano de San Sebastián.
Pero hasta Iker Casillas pudo empaparse de los sonidos de las olas, de la arena de la playa y de los pelotazos en el frontón. Y es que el exportero del Real Madrid y de la selección española vivió parte de su infancia en Bilbao. No vio jugar al Chopo, pero le contaron sus hazañas. Las referencias que hemos tenido todos, en este caso por parte de nuestros mayores, nuestros padres, incluso nuestros abuelos, de haber tenido un grandísimo portero, un portero con una envergadura impresionante, con un saber estar dentro de la portería como muy pocos saben, y para mí ha sido una pena el no poder haber disfrutado de él en directo, viendo partidos, pero bueno, por todo lo que se ha podido rescatar de él, de sus imágenes y sobre todo sus hazañas que son contadas por muchos, agradecerle a tantos otros porteros que también han querido llevar su mismo camino y que también luego fueron pues ídolos de muchos jóvenes como yo. La inagotable cantera de porteros vascos continúa. Ni comenzó con Iríbar ni se acabó con Arconada o Zubi. Ahora mismo Unai Simón, que entrena a diario en Lezama bajo la atenta mirada del Chopo, es el guardameta titular del Athletic y de la selección española. La presencia de Iríbar como entrenador del Athletic fue cuando menos efímera. Solo una temporada. El Chopo hacía años que había dejado el fútbol en activo y se había incorporado al staff técnico de Lezama. Sus inicios como entrenador del filial, el Bilbao Athletic, no pudieron ser más prometedores. Subió al equipo de Segunda División B a Segunda. En la categoría de plata logró el segundo puesto a final de temporada, empatado a puntos con el Castilla, segundo equipo del Real Madrid, que al final resultaría campeón. Llegó el momento de dar el salto. A Iríbar le esperaba el banquillo del primer equipo. Algo muy grande para el más grande. Temporada 86-87, un equipo en transición que mantenía a un buen número de jugadores campeones de las ligas de los comienzos de los 80. Urquiaga, Gallego, Sarabia, Endica, Argote o incluso el actual seleccionador de fútbol Luis de la Fuente. Bueno, pues unos recuerdos imborrables. Es la leyenda del Athletic, viva incuestionablemente, pero vamos, yo creo que es la leyenda que va a perdurar por toda la vida ya para el símbolo del Athletic, y bueno, y a mí me emociona pues porque tengo una grandísima relación con él y además fue también entrenador mío, o sea que tremendamente emocionado. Un equipo que iba sumando savia nueva. Comenzaban a tener minutos jugadores jóvenes como Sarriugarte, Ayúcar, Joseba Aguirre, Roberto Martínez o Mendiguren. La temporada no fue buena, pero la imagen del Chopo en el banquillo resultó inolvidable para aquellos jugadores. Era un entrenador muy entrañable, era un entrenador que cuidaba mucho al futbolista, era todo atención y bueno, pues tuvo un recorrido importante y a nosotros nos sirvió de mucho para nuestra formación y seguir creciendo como personas y como jugadores. La verdad es que la temporada no pudo empezar peor. Primer partido, primera derrota. En el Molinón, frente al Sporting. Es cierto que el equipo se rehizo de ese mal comienzo y obtuvo buenos resultados. En el ánimo de la hinchada rojiblanca, la ilusión no solo de vencer al Real Madrid, sino de lograr 2 puntos muy necesarios. Para la memoria queda un 2-4 en el Santiago Bernabéu frente a un Real Madrid que acabaría ganando la Liga. Ahí está Hugo Sánchez, marcó sus 2 goles y todo parecía que estaba resuelto. Y en el que militaban, además de Hugo Sánchez, que metió los 2 primeros goles y obligó a la remontada rojiblanca, Paco Bullo, Camacho, Michel, Gordillo, Butragueño y Valdano no aprovecha esta oportunidad. Sí, exacto. Tengo muy mala memoria para las derrotas, pero sí, efectivamente fueron 3 meses antes de mi retiro del fútbol, ¿no? Y en una temporada que terminamos siendo campeones, pero el Athletic en aquel momento, bueno, tenía mucha entidad, no hacía mucho que había levantado nada menos que 2 ligas. Pero ese resultado fue un espejismo. El equipo se enredó en una dinámica de mal juego y de pobres resultados. Bien es cierto que en Copa se llegó a semifinales, donde el Athletic cayó ante la Real Sociedad. En Europa, en la UEFA, fue eliminado en segunda ronda por el Beveren belga. Y en la Liga se pasaron demasiados problemas. La mala clasificación obligó al equipo a jugar un playoff para mantener la permanencia. Al final de temporada, el balance fue negativo, con más partidos perdidos que ganados. Una temporada, 54 encuentros fueron los que dirigió Iríbar desde el banquillo rojiblanco. ¿Recordáis que al inicio del primer capítulo dijimos aquello de yo vi jugar a Iríbar, que es una especie de barrera entre las diferentes generaciones de seguidores del Athletic? Pues no es del todo cierto.
Porque el 5 de junio de 2013, San Mamés se llevó la sorpresa de su vida. Ese día se disputó el partido de despedida a la vieja catedral, un amistoso que sirvió como homenaje al campo y a la historia del fútbol de Vizcaya antes de echar abajo San Mamés. Fue una tarde de emoción, lágrimas y muchas sorpresas. Todos querían llevarse un recuerdo de los más de 1.700 partidos que había albergado durante décadas el estadio. Casi 150 exjugadores y exentrenadores se reunieron en Bilbao, algunos de ellos para vestirse por última vez de corto muchos años después. Julen Guerrero, Pablo Orbaiz, Genar Andrinúa, Dani salieron a disputar los últimos minutos y en el 91 lo hizo Iríbar, con el 1 a la espalda, de negro, directo a la portería para saltar, tocar el larguero y encender las 40.000 gargantas que no daban crédito de estar viendo jugar, muchos por primera vez, a Iríbar en San Mamés. Yo vi jugar a Iríbar. Pero la figura indiscutible fue el meta bilbaíno Iríbar. Me impuso mucho, como esos cantantes que uno lo ve en el escenario. Más que verlo, a mí me cambió la mirada. Y lo llena el escenario, ¿no? Situarse sobre la línea de meta. Para mí era el mejor portero del mundo. Me pareció completamente imbatible. Decías, esto no es normal. Un portero de los que hacen las cosas difíciles, las hacen fácil. El cual durante los dos tiempos detiene toda clase de balones. Entonces él me dijo, Antoni, tenemos que conseguir volver a ser espartanos. Y el día que le metí un gol con el Zaragoza, me dio ganas de decir, a Iríbar valedor, ¿no? Para mí lo que es Ángel y lo que es el Atlético, a veces yo suelo confundir las dos cosas. Encantado de saludarles. Y Aupa Athletic. Y dar ese pequeño saltito para tocar con la punta de los dedos el larguero, como si rozara el cielo. Iríbar es un podcast de Radio Bilbao en colaboración con Ser Podcast. Guión y narración, Íñigo Martínez y Verónica Gómez. Redacción, Diego González e Iván Martín. Supervisión, Ana Alonso. Grabación, Asier Jano y Leire Isunza. Realización sonora, Roberto García. Con la colaboración del Departamento de Documentación de la cadena Ser. Cadena Ser. La radio.